Bienvenido profesor, soy Gianfranco Cursi. En este video voy a hacerle la explicación sobre el modelo de simulación que decidí hacer. Está basado en un call center, ¿sí? Que está dividido en diferentes niveles de atención por prioridad, en donde, digamos, dependiendo de la prioridad, se atiende o no en cierto nivel la entidad, que en este caso los clientes están representados por tres entidades, que son llamadas, mails y faxes. em, Dos salidas que son los atendidos y no atendidos, en donde vamos a ver básicamente eso y vamos a poder visualizar todos los resultados de manera gráfica en este pequeño apartado que armé. Bien, entonces lo primero que podemos ver de este modelo a grandes rasgos, ahora voy a agrandar y para que se vean todas las letras de manera correcta, estas tres grandes partes, sí, del RARIA 4 tomando este graficador. Pero bueno, estas partes están dadas por clientes y call center y parámetros. En la parte de clientes vamos a encontrar las entradas, sí, y vamos a hablar de la lógica de cómo las entidades se crean, esperan en un pequeño delay, que es la central, que es hasta que reciben esas entidades un pequeño tiempo, digamos, de aceptación, ¿no? De que llega a la central, o sea, una llamada, uno llama y no inmediatamente lo atiendan, ¿no? Sino que tarda un tiempo a que se produzca la llamada, por ejemplo. Bueno, y toda la lógica que hace que el call center funcione con, digamos, niveles de prioridad, ¿no? Bueno, vamos con la primera parte. La primera parte es la de clientes, como les decía, en la parte de entradas, donde vamos a encontrar las tres entidades o módulos llamados create, ¿bien? Que están configurados de la siguiente manera, los módulos create. Al hacerle doble clic, ¿sí? Se nos abre el apartado de Data Definition. En Data Definition podemos ver todos los create que tenemos armados en forma de filas y columnas, que es lo que está acá abajo. Pero bueno, desde el apartado visual se puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? Que podemos configurarlos uno por uno. Bueno, el nombre sería llamadas, el tipo de entidad le pusimos llamada, ¿sí? No pueden compartir el mismo nombre, eso clave aclararlo, pues si no tira error el modelador. Y en donde vamos a ver las configuraciones, que es lo más importante, ¿no? Acá se configura todo cómo va a ser la llegada de cada entidad, ¿no? En este caso son llamadas de clientes, ¿no? ¿Cómo van a llegar las llamadas? En este caso van a llegar con un valor random exponencial cada 3 minutos, ¿sí? Y van a llegar cada 3 minutos un total de 20 entidades, es decir, 20 entities per arrival. Bien, o sea que 20 van a aparecer por cada 3 minutos, ¿sí? El máximo de arrivals va a ser de infinito, que es el default. ¿Por qué infinito? Porque nosotros controlamos el tiempo que se va a ejecutar la simulación, por ende esto no es necesario cambiar. Y el freeze creation es el tiempo en donde que nosotros queremos que empiece a ejecutarse. Podemos elegir que se empiece a ejecutar el minuto 10, minuto 2, minuto 1, segundo 3. Esto no es necesario porque nosotros necesitamos crear algo fiel que a la realidad, que en este caso es que las llamadas y los mail o faxes pueden darse al mismo tiempo. Lo mismo pasa con los mails, solamente que lo único que cambia acá es que van a ser 10 entidades por arriba y acá van a ser 7 entidades, ¿sí? O sea que cada 3 minutos 7 entidades, cada 3 minutos 10, cada 3 minutos 20 llamadas, ¿bien? Pueden ocurrir al mismo tiempo, cada 3 minutos, ¿sí? Bueno, después el flujo continúa con una pequeña, o sea, las entidades se crean y llegan a una pequeña entidad que se llama delay. El delay, que si hacemos doble clic en el data definition vamos a aparecer en la parte de delay. Bien, vamos a ver los diferentes, las pequeñas esperas del delay. En este caso se llama central, que es el tiempo en que tarda en, digamos, realizarse o que llegue la llamada, mail o fax a la central de call center, ¿no? Y ahí se diga, es una llamada, es un mail, bien. Allocation es básicamente qué tipo de acción queremos que haga. Hay un montón de opciones, como se puede ver, pero en este caso transferir, esperar, otro tipo de acción, pero en este caso solamente es espera. Bien, perdón, es de 20 segundos, sí, 20 segundos, y nada más, se espera 20 segundos y se ingresa al call center, en donde se viene toda la lógica de varios decision, módulos de decision anidados que están acá. Cuando se doble clic aparecen todos. Bueno, en el módulo decide, bien, o decision, en este caso se llama separación. Lo que hacemos acá es un tipo, existen varios tipos de decisión. En este caso es un two-way by condition. El two-way by condition
hace referencia a que hay dos caminos en base a una condición. Si se cumple o no. Si se cumple, va para un lado. Si no se cumple, va para el otro. En este caso, si se cumple true, acá se ve. Vamos a agrandarlo un poco. Ahí está. Ahí dice, si se cumple, este es el camino del true. Y si no se cumple, es el camino del false. El camino del true dice, si el tipo de entidad es un tipo llamada, pues va a ir hacia el camino del true. Si no, van a ir para abajo. Es decir, que si una llamada va a ir siempre por el camino de prioridad uno, y si no lo es un mail o un fax, va a ir por el camino 2. ¿Por qué? Porque en esta empresa se ha planteado que la prioridad principal es justamente atender las llamadas, por ende son de máxima prioridad, y los mails y los faxes son de menor prioridad. Ahora, hay llamadas que dependiendo, ¿sí? Dependiendo de la gravedad, pueden ser atendidas en el nivel uno porque tienen una prioridad alta, o no necesariamente son de esa prioridad que nosotros pensamos que es, y pueden ser de una prioridad mediana, no alta. En este caso, este módulo S está configurado de 2 by a chance. La chance es la probabilidad de que un 80% de esas llamadas sí son importantes y el 20% no, por ende bajan de, em, digamos, de prioridad, ¿no? Lo mismo pasa en una prioridad 2. Si es true, se atiende en el nivel 2. Si es false, baja de prioridad y se atiende en el nivel 3. Bien. Entonces, una vez que se cumplió eso, vamos a la atiende 1, en este caso. Supongamos que nosotros tuvimos una llamada. Esta llamada sí era prioridad, por ende llega acá. Y lo estamos manejando también con otro porcentaje, ¿no? Chuboya chance. Decimos que de esa cantidad de llamadas, 90% son atendidas y el 10% no se llegan a atender. Bien. Si no se llegan a atender, caen a otro desaidaniado, en donde decimos, algo más realista, el 50% de las llamadas se atiende. 50 o sea, perdón, el 50% de las llamadas la gente decide esperar. El 50% de las llamadas no decide esperar, pero pasa a ser un no atendido. Si decide no esperar, pasa a ser directamente un no atendido, mientras que si espera, se le mete en un delay de 5 minutos, y si el trabajador si está libre, va a poder atenderlo, y si no, volverá a esperar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es la lógica de todo esto. Por lo menos hasta esta parte. ¿Por qué lo manejé con probabilidades? Porque es más sencillo poder trabajarlo de esa manera en un call center, porque no todas las llamadas tienen prioridad, no todos los mails tienen prioridad, ni todos los faxes tienen prioridad, eh, y todas tienen diferentes formas de prioridad, y algunas a veces se atienden. No es como un modelo más realista al manejarlo en probabilidades. Bien. Ahora, si el modelo hubiera sido más complejo, probablemente sí hubiera tenido que usar el build expression de expression de este programa para crear expresiones que me permitieran evaluar otras situaciones. Pero como era un call center bastante sencillo, no era necesario recurrir a expresiones más complejas, ¿no? Bueno, una vez ya explicado toda esta parte, lo que viene una de las cosas más importantes son los niveles. Los niveles básicamente son la representación de las colas y de los niveles de atención de ese call center, siendo nivel uno de máxima atención y mayor cantidad de recursos, nivel 2 tiene 60 trabajadores, tiene menos recursos, y nivel 3 tiene la misma cantidad de recursos que nivel 2, solamente que atiende cosas de la más baja prioridad. Bien. Bueno, en este caso, algo que te quiero aclarar, en este caso las prioridades, digo, las atenciones están de diferente nivel. Acá el 90% se atiende, acá el 80% y acá el 70%. Bien, pero si dejamos todas al 90%, podemos modificarlo a nuestro gusto y vamos a decir que todas se atienden al 90%. Cosa que puede ser, sí, puede ser que no, también puede ser. Esto depende mucho digamos, de cómo queremos moderar. Bien, nosotros podemos tocar todo lo que queramos acá, que acá básicamente va a responder el modelo en base a lo que nosotros pongamos, ¿no? Bueno, entonces volvamos a esto. Cuando hacemos doble clic, se abre en el Data Definition la sección de Process. Y acá están todos los processes que tenemos en los niveles, ¿sí? En este caso, nivel uno tipo estándar, no tenemos que tocar esta parte.
en donde la lógica más importante es la acción, que es un sys delay release. ¿Qué significa esto? Que se va a actuar como una cola. Bien, por eso cuando nosotros ponemos esta opción aparece este grafiquito arriba que indica que es una cola. ¿Por qué? Porque la entidad, en este caso la llamada, o en este caso podemos decir el cliente, entra para ser atendido, o sea, es atendido en la llamada del call center y, o sea, el trabajador lo atiende y el trabajador lo que hace es servirlo, demorarlo, es decir, estar atendiéndolo y después liberar esa dicha entidad, ese recurso. Libera el recurso que es el trabajador para que pueda seguir trabajando y la entidad pasa a ser a un dispose, si es atendido en este caso. Y bueno, si no es atendido no llega a esta instancia, pero no, en este caso si es atendido va a pasar a esta dispose. Bien, dentro de esto encontramos otra cosa que si yo en este momento o sea, todo esto se manejó desde el punto de vista de decisiones, como lo decision, pero si hubiera hecho de otra manera el modelado, podría haber hecho directamente los procesos con diferentes niveles de priority. Bien, acá en resource lo que tenemos acá es básicamente la cantidad de recursos con los que contamos. Y en este caso el recurso es el trabajador, ¿sí? Hemos nombrado trabajador level 1, 2 y 3 y la cantidad de unidades que puede servir a la vez. En este caso tiene sentido que, obviamente, que si una persona llama y el trabajador atiende, una persona es atendida por un trabajador. Lo mismo que es un mail y un fax. Un trabajador trabaja en un mail a la vez, no puede trabajar con escribir 5 al mismo tiempo. Entonces, lo mismo pasa con los faxes y lo mismo pasa con las llamadas. Por ende, hemos decidido en este modelo colocar un uno, ¿no? Porque cada trabajador atiende a un solo cliente, ¿no? O a una sola entidad. Y después, en la parte de delay type, elegimos el tipo de modelo matemático se ajusta a nuestra cola. Los minutos, que nosotros en este caso hablamos de minutos, porque pueden ser horas y días, y que es un valor agregado, ¿sí? Y en este caso es un tipo triangular en donde en las tipos triangular lo que nosotros definimos son tres cosas. El valor mínimo que nosotros queremos que el recurso sea utilizado por una entidad, que es 2 minutos, es decir, que puede atender como mínimo 2 minutos, máximo de 6 y un valor deseado de que todas las consultas se resuelvan más o menos en 4 minutos. Es decir, que un cliente sea atendido en por lo menos 4 minutos. Ese como es el deseado, el ideal. Bien, bien, una vez entendido esto, si nosotros vamos a Data Definition, a la parte de Resource, bien, acá podemos ver algo muy importante que tiene este modelo, que si nosotros me vine a Resource, pero le voy a mostrar algo en Process. Si yo voy a Process, al hacer doble clic caigo en el Data Definition de Process, en Process nosotros podemos ver que, bueno, todas las colas, fíjense que tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque es lo que se pide en estándar de la empresa, ¿no? Ahora, ¿esto qué tiene de bueno? Que al tener más o menos valores similares, las estadísticas no varían mucho, por ende se puede utilizar un tipo de cola especial que es de servidores múltiples. Viene a decir que justamente se adapta a este modelo, es que cada call center tiene su propia cantidad de trabajadores independientes, ¿no? O sea, cada uno atiende la cantidad independiente de llamadas que le llegan, ¿no? Entonces, eso nos viene demasiado bien porque cuando nosotros vamos a Resource, ahora desde el Data Definition, podemos utilizar la función Capacity, es decir, servidores múltiples. Entonces, en este caso tengo 150 servidores o 150 trabajadores, es decir, 150 instancias del recurso trabajador. Lo mismo que en este 60 y 60 para nivel 2 y 3. Bien. Fixed Capacity hace referencia de que solo puede trabajar con uno a la vez, que es lo que yo especifique. Cada trabajador puede trabajar con una entidad, no puede trabajar con más. Ahora, si yo digo que un trabajador puede atender a dos, Fixed Capacity dice, a ver, si yo tengo 10 trabajadores y tengo a 3 y tengo 3 clientes y tengo 2 trabajadores, pues bueno, mandaré uno a cada uno y el tercero cuando se desocupe uno se lo mando. Es una función que está predeterminada ya por parte de la arena. Y en este caso viene bien. Bueno, base hour, idle hour y per use es para poder establecer cuánto tiempo de trabajo quiero que tengan, el tiempo que tengan de descanso y el tiempo promedio o mínimo que deben de estar trabajando, es decir, están en uso los trabajadores. O sea, en este caso son servidores, ¿no? Se los trata como servidores. Este caso, ¿yo podría haber modificado todos estos valores? Sí, los puedo jugar con estos valores. Sí, el problema es que si agrego mucho valor,
o un valor que no es óptimo, es muy probable que la versión de prueba del student me ponga traba porque puedo crear hasta 150 entidades y seguro que las 150 entidades se traban en la cola y me tira el error y no termina de funcionar bien el modelo de simulación debido a que estas horas que yo agregué o estos minutos de BASI y Perius me pueden llegar a frenar el sistema y bueno, causarme ese error por la cuestión de la versión gratuita, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Y después tenemos los módulos dispos que me cuentan el atendido y no atendido, que son básicamente actúan como contadores. Bueno, allá de eso tenemos dos grandes cosas más que hablar. Un pequeño graficador plot que me permite ver la cantidad de colas, cuál cola tuvo más gente, los parámetros, que en este caso vemos el tiempo de simulación que yo corro la simulación, perdón, los atendidos, los no atendidos y la cantidad de llamadas, mail y fax, bien separados visualmente. Esto se configura con una expression muy simple que es el number out. Yo en este caso puse no atendidos, que es el dispose.numberout. Y no más que decir porque eso es todo. Y después, bueno, tenemos las pequeñas animaciones que se hacen también con pequeñas expresiones. En este caso, bueno, el trabajador en este caso reacciona al hecho de que está ocupada la cola cuando, perdón, que está ocupado el proceso. Una vez que se ocupa el proceso, el muñequito cambia y empieza a moverse como que está trabajando. Es una pequeña demostración, ¿no? O sea, una pequeña animación para demostrar que está trabajando, ¿bien? Bueno, más allá de todo esto, esto sería todo en grandes rasgos, ¿no? La configuración de los clientes, de los delay, de las colas, los dispose no se configuran, básicamente te guardan las estadísticas de los create y los delay, ¿sí? Y de, bueno, del apartado visual, ¿no? Bueno, vamos a correr esta simulación para demostrar cómo funciona, ¿sí? Vamos a bajar la velocidad y vamos a hablar antes de correr la simulación del setup, ¿bien? Nos vamos a run, a setup y en run vamos a hablar de dos cosas, ¿bien? Replication parameters y reports. En Replication Parameters son los parámetros que nosotros tocamos de cómo queremos que se simule, ¿no? En este caso, por una cuestión didáctica, vamos a hacer una sola réplica. Denominamos réplica la cantidad de veces que se corre una simulación completa. Y mientras mayor sea el número de réplicas y más pequeño sea algo que se llama half width, que es un valor que vamos a hablar en los reportes, mayor confiabilidad tiene este sistema, ¿no? O sea, más fiel es a la realidad, ¿no? Bueno, el replication es la cantidad de horas. En este caso voy a hacer 2 horas para no pasarme del modelo de estudiante, de la limitación de ser un programa de software para estudiante. Horas y quiero que el reporte se haga en minutos, por eso se le pone minutes. Y acá en reports le vamos a poner, acá en vez de modelo estadístico, voy a pedirle un reporte de tipo Seaman, que ahora vamos a ver la diferencia entre cada uno. O sea, la diferencia entre que uno, el primero, que es el que viene por defecto, es que caen todos los datos en forma de Excel, con lo cual podemos trabajar y modelar con ellos y graficarlos. Y el Seaman me da un resumen de los valores que más necesito, o sea, es el resumen del primero y es mucho más conciso de lo que yo quiero buscar, ¿no? Bueno, vamos a correr esta animación. Fíjense que cuando lo corro en baja velocidad, las bolitas verdes hacen referencia a las llamadas, las bolitas azules a los mails y las bolitas rojas a los faxes. Si le subo un poco la velocidad, vemos cómo se van creando las bolitas y van moviéndose dependiendo de las probabilidades de la decisión, cómo van trabajando los diferentes levels. Fíjense. Si le damos más velocidad, vamos a ver que hay más no atendidos que atendidos, pero a medida que voy subiendo la velocidad, fíjense que ahí van 6, 7, 8, 9 minutos, va subiendo de a poco, vamos viendo la cantidad de atendidos y no atendidos que vamos teniendo en esta. Y acá empieza a graficarse las líneas, que en este caso se manejan todas chatas porque son muy pocas las entidades que estoy creando por minuto para la cantidad de trabajadores que tengo, pero es probable que haya cola igual. No una cola grande, pero sí va a haber cola seguramente. Y vamos a dejar que termine. Le dijimos 2 horas, así que ya va a terminar. Bien, hemos terminado. Tenemos un total de 1801 atendidos, 102 no atendidos y 1220 llamadas, mails y 420 y 329 faxes. Em, Como ha terminado la simulación, me dice que si quiero generar los reportes, le pongo que sí. Y este es el famoso reporte de Siman.
El famoso, perdón, vamos a hacer chiquitito, el famoso Remortezima, meter los datos básicos de mi simulación, me dice la cantidad de réplicas, me dice cómo se llama el proyecto, el mail, la cantidad de minutos y me divide en las variables acumulables, las variables discretas que son modificables y las salidas totales. Es básicamente el resumen del anterior, ¿no? El otro está más detallado, más separadito, pero es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a darle interpretación a cada uno de los valores, ¿sí? Eh, Siendo acá las variables acumulativas, acá tenemos el promedio, half width, que es lo que hablábamos anteriormente, como algunas veces se va a salir insuficiente porque la cantidad de réplicas no es suficiente para mantener el intervalo de confianza. Half width hace referencia al intervalo de confianza, mientras más chico es este número, más confiable es y más número de réplicas tiene seguro. Ahora, si yo tengo muchas réplicas y este número es cada vez más grande, quiere decir que es cada vez más inconsistente mi modelo, por ende tendría que mejorarlo o cambiarlo. Bueno, Fax Bea Time no vamos a ver cada uno, sino que vamos a hacer en general. ¿Qué es Bea Time? Bea Time hace referencia al promedio de atención, en este caso de los faxes, ¿no? Que requieren la verificación y aprobación de los mismos, y en este caso es en unidades de tiempo, ¿bien? Tiene un promedio de 3,8 minutos, es lo que está en este caso un fax para ser aprobado, verificado y todo. Un mínimo de 0 y un máximo de casi 6 minutos, ¿bien? Ese es el promedio. El NBA Time es el promedio que no requieren, ¿sí? El promedio que no requieren verificación y aprobación. Está bien, con un promedio 0, 0, 0, porque no hay. Observation es la cantidad de observaciones, es decir, cuántas entidades se observaron. Wait time, este es importante porque es el tiempo promedio de espera en la cola, ¿sí? En este caso del fax es de 0,58 minutos, 0,33 el mínimo de minutos y 5 minutos 33 el más grande. Bien, de espera, ¿no? Para siempre observaciones 305. Después tenemos el tran time y el other time y el total time, en donde el tran time es de transfer time, el tiempo de transferencia. En este caso no hay tiempo de transferencia porque no es un recurso como es un material, ¿no? Other time son tiempos que se calculan dentro del modelo matemático para darle más realismo al modelo y la total time es la suma de todos. Bien, lo mismo aplica para llamada, aplica para mail y acá waiting time en QE. Este es importante porque QE waiting time es el tiempo de promedio de espera en la cola, en este caso ya sea nivel 1, 2 y 3 y se mide en minutos. Bien, en este caso, supongo que el nivel 2 es de 0,0080, perdón, 00,82 o 820 en minutos. Se está, el mínimo es de 0, perdón, y el máximo es de 0,76. Bien, ahora, la pregunta es acá, ¿por qué tengo un half width? Porque con una réplica ya se puede sacar algo aproximado, en este caso, en este valor. ¿Y qué quiere decir half width? Que es más menos 16, es decir, que el promedio puede ser de 0,00820 o 0,00836, ¿bien? O 16 menos, ¿bien? 0,08, 804. Puede ser 16 arriba o 16 abajo, ¿ven? Eso es lo que hace el intervalo de confianza, ¿bien? Es decir, que en ese intervalo se mueven los valores de promedio, ¿no? Después, una vez terminadas las tally variables, vamos a las discrete, en donde lo más importante que tenemos que tener en cuenta son los WIP. Los WIP son el trabajo en proceso promedio, ¿sí? Es decir, el trabajo, o mejor dicho, el trabajo en proceso promedio, en este caso, por ejemplo, de las llamadas o de los faxes, de lo que sea, y en este caso de las llamadas, ¿sí? Con un rango de unidades, ¿bien? Es el tiempo, perdón, no es tiempo, es el trabajo de proceso promedio, es un valor muy importante para las estadísticas. Después, el number busy es el tiempo es el número promedio de los trabajadores ocupados. El number schedule es el número programado de trabajadores, ¿sí? El utilization es el promedio de trabajadores, pero en la utilización promedio de los trabajadores, el utilization, y por cada uno de los niveles, nivel 3, nivel 2, nivel 1. Bien, después la queuing number in QE
es básicamente el número promedio de elementos que hay en la cola del nivel 3, nivel 2, nivel uno, ¿bien? Y acá fíjense que los que dan 000 es porque prácticamente no tuvieron cola y en la segunda es que tuvieron un poquito más de cola. Como máximo hubo 9 en algún momento. Y las outputs son todas las salidas que, por ejemplo, en fax number in, ¿sí? Fax number in es que se recibieron 329 faxes. Number out es los que salieron, es decir, los que se atendieron. Acá los que recibí, los que atendí. Los que recibí, los que atendí. Number CSAT hace referencia a la cantidad de trabajadores que se asignaron al nivel 3 en este caso. Y Schedule Utilization es la utilización programada para los trabajadores. Bien. Lo mismo aplica con el otro. Y System Number Out, el total, la suma total de los atendidos con no atendidos. La cantidad de minutos que tardó el proceso en completarse. Y bueno, la salida. Y esto es básicamente todo mi modelo, ¿no? Como vimos, ya para finalizar casi, podemos este modelo, vamos a terminar la simulación, podemos modificar los diferentes valores. ¿Qué pasaría si, no sé, a ver, se atiende acá el 90% lo dejamos, acá se atiende 80% de las llamadas y acá se atiende el 70% de las llamadas? ¿Qué sucede acá? Pues la simulación va a ser totalmente distinta. La vamos a acelerar al máximo. Fíjense, van a cambiar estos números y estos números seguramente también. O sea, a nivel de proporción, mira. Tenemos ahora 120 no atendidos, 1352 atendidos, ¿no? Lo mismo sucede si cambio los valores de si los clientes esperan o no. Capaz que yo pongo acá, por ejemplo, perdón, acá, que acá se atiende solo al 10%, o sea, solo el 10% espera. Entonces, y acá también, o sea, podemos, uy, perdón, acá, solo el 10%. Y después en el otro sí tienen un poquito más de tolerancia porque dio la casualidad. Entonces fíjense cómo aumenta el número de no atendidos acá. Bien, fíjense cómo sube. Ahora tengo muchísimo más no atendidos. Bueno, nada, este sería más o menos lo que hemos hablado de mi modelo. No hay mucho más que agregar. Y bueno, como se puede ver, se puede manejar mucho la parte bueno, de lo que serían los porcentajes para cambiar y variar los atendidos y no atendidos. Y de las entradas tenemos un problema básicamente que está corriendo la simulación. Es que no podemos cambiar mucho las entidades por arriba porque es muy probable que nos tire el error de entidades porque es una versión de prueba, ¿no? Así que bueno, el valor que yo inicié, con el cual inicié todo este digamos, esta explicación es el valor más óptimo y más alto que alcancé. Puede que pueda agregar una, dos o tres entidades más por arriba, o capaz que debería cambiar el modelo matemático con la que caen las llamadas o los mails. Pero bueno, estamos más atados a esa limitante de la versión de prueba. Pero fuera de eso, el programa funciona, perdón, el modelo funciona perfectamente. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima, profe.